Que el Señor les bendiga, les saluda Isaías Gutiérrez del canal apologético Defendiendo la Trinidad de Dios. En esta ocasión quiero subir un video de parte del apologista Mayla Torre, quien le hizo una refutación a Luis Polo, de un video que le hizo Luis Polo acerca del prólogo de Juan 1.1, que le hizo la refutación a Luis Carlos Reyes y Mayla Torre. Y aquí vamos a ver la respuesta que le da Mayla Torres al Luis Polo. Dice: Luis Polo dice refutar a Luis Carlos Reyes y Mayla Torres en Juan 1.1 por el hermano Mayla Torres. La exégesis y la contradicción unicitaria. El primer grave error que cometen los unicitarios en su interpretación bíblica es que no saben contextualizarse cuando estudian un pasaje. Esto les lleva a tratar de interpretar el significado de textos y palabras basándose en falsos paralelos semánticos. En palabras más sencillas, cuando estudian un texto lo interpretan en base a una ensalada de pasajes descontextualizados, en lugar de hacer una exégesis propia del texto en su contexto. Cuando uno quiere saber lo que realmente hay dentro de una casa, uno no se va a pasear por las casas de los otros vecindarios para luego decir esto es lo que hay en esa casa, sin tan siquiera haber entrado en esa casa. Más bien, lo que hay que hacer es entrar en esa casa y observar lo que tiene adentro y lo que le rodea. Entonces sabrás lo que realmente hay dentro de esa casa. Por ejemplo, cuando se interpreta Juan 1.3, se analiza su gramática, su sintaxis y los textos que le rodean, que en este caso sería el prólogo de Juan 1.1 al 18. Uno no comienza a interpretar a Juan 1.1.3 a la luz del Salmo 33.6, Hebreos 11.3 y 2 de Pedro 3.5, sin primero haber analizado el texto en su propio contexto a la luz que le rodea. Repasemos un poco del siguiente video por el señor Luis Polo, quien tengo entendido se denomina como pastor y apologista y teólogo de la unicidad. El logo de Juan 1.1, refutación a Luis Carlos Reyes y Mayla Torre. En este breve artículo cubriremos apenas los primeros minutos del video. Dependiendo del dispositivo que usted esté usando para ver el video, lo siguiente aparece al principio de su video más o menos para el minuto 1 con 35 segundos. En ese momento el señor Polo muestra en la pantalla 4 pasajes bíblicos: Juan 1.3, 2, Salmos 33.6, 3, Hebreos 11.3, 4, 2 de Pedro 3.5. Y dice lo siguiente la letra. Ahora observemos algunos versículos que son paralelos de Juan capítulo 1, verso 3. De ahí este señor unicitario comienza a leer los pasajes que presenta en pantalla. Cuando termina de leer los pasajes dice lo siguiente, y le cito una vez más a la letra. Ahora podemos preguntarnos lo siguiente. Habla el Salmos 33.6, Hebreos 11.3 y segunda carta de Pedro capítulo 3.5 de una persona distinta al Padre. ¿Encontramos en la palabra de Dios a la persona del Hijo en los anteriores versículos? La respuesta a esas preguntas es no. ¿Por qué no? Porque en esos textos el término logos no se está usando de la misma forma en que se usa en Juan 1.1 al 18. De hecho, en Hebreos 11.3 ni siquiera es logos, sino rema, lo que se traduce como palabra. Continuamos con la cita, dice Mayla Torre. Es evidente que la palabra de Dios solo debe ser interpretada y sencillamente como la palabra de Dios o Dios mismo. Pero no podemos hablar, por lo menos no bíblicamente, que la palabra de Dios, la palabra es una persona distinta a Dios. En este caso, según la Trinidad, al Dios Hijo o segunda persona de la Trinidad. Ahora bien, dice Mayla Torre, vamos a bregar con estas citas un paso a la vez. El término de logos no está limitado a dos significados. La gama semántica del término logos es más amplia que eso. Por ejemplo, número 1, el acto de hablar, Hechos 7.22, 1 Corintios 1.6. Número 2, uno de los 10 mandamientos, Marcos 7.13. 3, una responsabilidad, Mateo 12.36. 4, una razón, Hechos 10.29.
5. Doctrinas, Colosenses 2:23. 6. Una predicación, 1 Timoteo 5:17. 7. Un título que el autor le aplica al Hijo de Dios, Juan 1:1 al 18, Apocalipsis 19:13. Entonces la primera idea del unicitario que queda refutada es que lo que logos significa en un pasaje tiene que ser lo mismo que significa en otro pasaje. Siendo este el caso, ¿será cierto que existe un paralelo semántico del término logos entre Juan 1:3 y Salmos 33:6, Hebreos 11:3 y 2 de Pedro 3:5? No. ¿Por qué no? Porque simple y sencillamente el autor no está usando esa palabra de la misma forma, dice May Latorre. No puedes decir que lo que una palabra significa en un lugar tiene que ser lo que significa en otro lugar, solo porque a ti se te antoja. Primero tienes que demostrar el paralelo gramatical, sintáctico, contextual. Los unicitarios son expertos en cambiar lo que dice la Biblia de acuerdo a lo que creen, en lugar de cambiar lo que creen de acuerdo a lo que dice la Biblia. El primer punto de evidencia que necesitan los unicitarios es el siguiente, que en el prólogo de Juan se hace referencia impersonal al término logos, como se hace en los otros pasajes que este unicitario cita para crear su paralelo semántico. Pero ¿dónde está eso? ¿En qué lugar de Juan 1:1 al 18 se hace una referencia impersonal de logos? En ningún lugar, dice May Latorre. Entonces, ¿cómo es posible demostrar que el logos sea algo impersonal en Juan 1:3 cuando no existen referencias impersonales del logos en todo el prólogo? Veamos cómo lo aclara uno de los mejores eruditos del griego, Spyros Sógetes. Es un poco complicado pronunciar el nombre. Spyros Sógetes fue griego de nacimiento y fue un erudito del griego bíblico de muy alta estima a nivel mundial y quien participó en traducciones bíblicas. En uno de sus libros sobre el texto griego, en Juan 1:2, nos comenta lo siguiente: el hecho de que el logos se refiera a una persona es evidente por el pronombre demostrativo hutos, que se traduce este, y con lo cual comienza el segundo verso. Este se halla en el masculino singular que declara esta persona, no esta idea ni esta cosa. Si el logos hubiese sido algo impersonal, hubiese dicho touto, que declara esta cosa. El logos es entonces personal. Spyros Sógetes 1987, en el 1987, página 56. Entonces este unicitario quiere que el logos, quien era Dios mismo desde Juan 1:1, de repente, como por arte de magia, se convierte en algo abstracto, impersonal, como un pensamiento o una palabra en Juan 1:3. ¿En serio? En palabras más sencillas, los unicitarios no tienen ni siquiera lo primero que necesitan para demostrar que el logos en el prólogo de Juan 1:1 no sea una persona, porque en todo tiempo Juan 1:18 se refiere a logos como persona. Y el hecho de que en Salmos 33:6, Hebreos 11:3 y 2 de Pedro 3:5 la palabra logos se pudiera referir a algo impersonal en ninguna forma niega que en Juan 1:3 se refiere a una persona divina. Es decir, lo primero que ha hecho este unicitario es un falso paralelo semántico de la palabra logos, en lugar de una exégesis propia del texto en su contexto. Continuemos. La exégesis de is griego en y terminado por la exégesis de exegenomai, no sé cómo se pronuncia esa palabra en griego, para llevar a cabo es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente de manera subjetiva. Una interpretación específica de las escrituras que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Leer en un texto algo que no se encuentra allí. Compárese con exégesis. Wikipedia org. La exégesis es exactamente lo que hace este unicitario cuando introduce su interpretación de Juan 1:3. ¿Pero dónde fue que hizo eso? Observe con más cuidado lo que dice, verá. Es evidente que la palabra de Dios solo debe ser interpretada y sencillamente como la palabra de Dios o Dios mismo. Obvio que era Dios mismo. Los trinitarios no son arrianos. ¿Quién ha dicho que el verbo no era Dios mismo cuando la tercera estrofa de Juan 1 te lo dice a la letra, que el verbo era Dios? Ahora bien, si como acaba de confesar este señor unicitario que la palabra debe ser interpretada como Dios mismo, ¿cuál es el problema cuando eso es exactamente lo que predica la Trinidad?
La Trinidad enseña eso porque eso es exactamente lo que dice la tercera estrofa de Juan 1:1 a la letra. Y el verbo era Dios. Pero ¿dónde exactamente está la eisegesis de este Señor unicitario? ¿Dónde es que Él inyecta lo que cree de antemano para entonces interpretar el texto basado en esa idea que añade? Veamos. Pero no podemos hablar, por lo menos no bíblicamente, que la palabra de Dios, la palabra es una persona distinta a Dios. Un momentito, ¿quién ha dicho que el verbo es una persona distinta a Dios cuando Juan 1:1 acaba de decir a la letra que el verbo era Dios? Si los trinitarios enseñan que el verbo era Dios, ¿cómo es posible que prediquen que el verbo sea una persona distinta a Dios? Los trinitarios no enseñan que el verbo sea una persona divina distinta a Dios. Los trinitarios enseñan que el verbo es una persona divina distinta al Padre en Dios, como lo vemos en los siguientes pasajes. Juan 1:1b, y el verbo era con el Dios. Juan 1:2, estaba con el Padre y se nos manifestó. Primera de Juan 1:2. ¿Por qué entonces este Señor unicitario dice que predicar una persona divina distinta al Padre equivale a predicar una persona divina distinta a Dios? Porque para los unicitarios Dios es unipersonal, y predicar que el verbo es una persona divina distinta al Padre es predicar una persona divina distinta a Dios, por cuanto solamente la persona divina de Dios Padre existe en la deidad. ¿Lo vio ahora? El unicitario tiene que inyectar la idea de que Dios es unipersonal para entonces interpretar el texto basado en la idea que acaba de interpolar. Así también tuerce lo que enseña la Trinidad, porque la Trinidad nunca ha enseñado que el verbo sea una persona divina distinta a Dios. El verbo era Dios, y decir que el verbo es una persona divina distinta a Dios es contradecir lo que dice a la letra de la tercera estrofa de Juan 1:1, y el verbo era Dios. Entonces, ¿por qué es que el verbo no puede ser Dios y ser una persona divina distinta a Dios Padre? Porque así ha dicho la unicidad. Por ninguna otra razón es que los unicitarios inyectan esa idea al texto en lugar de hacer una eisegesis propia del pasaje. Es un ejemplo clásico de interpretar textos mediante la eisegesis. Ahora bien, hablemos de la contradicción unicitaria aquí. La contradicción afirmación de algo contrario a lo ya dicho o negación de lo que se da por cierto. Oposición entre dos cosas. ¿Dónde se contradice este Señor unicitario? Veamos. Es evidente que la palabra de Dios solo debe ser interpretada y sencillamente como la palabra de Dios o Dios mismo. La palabra de Dios o Dios mismo, si lo que este unicitario está diciendo con eso es que en el Salmo 33:6, Hebreos 11:3 y 2 de Pedro 3:5 la palabra logos significa la palabra de Dios y que en Juan 1:3 la palabra logos se refiere a Dios mismo, entonces está bien porque Juan no está usando esa palabra como se está usando en esos otros pasajes. Pero si lo que está diciendo es que logos en Juan 1:3 significa la palabra de Dios y la persona de Dios a la misma vez, entonces ha declarado una incoherencia garrafal. Está diciendo que la palabra y persona son términos idénticos. Algo parecido a decir que por cuanto Petros, que se ha traducido como Pedro, significa piedra. Entonces el apóstol Pedro podría ser interpretado como una persona y como un pedazo de roca a la vez. O sea que los unitarios quieren predicar una contradicción tan incoherente como decir que el verbo en el prólogo de Juan 1:18 sea literalmente algo impersonal y una persona a la misma vez. Quisiera presentar esta contradicción unicitaria de manera que los hermanos que apenas comienzan a indagar en estos temas lo puedan entender fácilmente. Veamos las siguientes oraciones usando el sustantivo de Julio. En julio se llevó a cabo ese evento. 2. Por medio de Julio prepararon el evento. Ese es un ejemplo de cómo Julio puede significar un mes del año o una persona que se llama Julio. El problema unicitario es que no podemos decir que la persona que se llama Julio es literalmente un mes del año. No podemos decir que el mes de julio es literalmente una persona. Pero esto es exactamente lo que están diciendo los unicitarios. Mírenlo bien otra vez. Es evidente que la palabra de Dios solo debe ser interpretada sencillamente como la palabra de Dios o Dios mismo. Ahí está eso, ahí está. Eso es una contradicción patente y garrafal, dice Mike Latorre. Quieren que algo abstracto como una idea de Dios sea Dios y que Dios sea una idea abstracta. Están diciendo que Juan 1:3, el verbo es literalmente la persona divina de Dios Padre y es literalmente lo que Dios ha dicho a la misma vez.
No puede significar literalmente una persona impersonal y literalmente una persona divina, porque son dos cosas ontológicamente distintas. Es sencillamente un disparate desquiciado decir que la persona divina de Dios Padre es literalmente una palabra, o que algo abstracto impersonal sea literalmente la persona divina de Dios Padre. Quisiera citar de mi libro el prólogo de Juan 1:1-18, una refutación de la herejía unicitaria, de donde trato con este punto en las páginas 24-25. Si el verbo era Dios, entonces lo que Dios es por naturaleza, el verbo es por naturaleza. Veamos. 1. Dios es espíritu. El verbo es espíritu. 2. Dios es increado. El verbo es increado. 3. Dios es personal. El verbo es personal. Cuando se trata de Juan 1:1, pudimos ver con el Dr. Bernard cómo los unicitarios intentan argumentos muy infantiles como el siguiente. Bueno, así como mis pensamientos siempre han estado conmigo, así el Logos siempre ha estado con el Padre. La idea del Logos como un pensamiento es la de un pensamiento racional, cosa que el ser humano no tiene al nacer. O sea que el ser humano existe antes de poseer pensamiento racional porque nace sin el uso de razón. Por otro lado, es simplemente un disparate crear un equivalente entre una persona y un pensamiento. Tus pensamientos nunca han sido tú. Tú eres una persona, y una persona es algo concreto y personal que conoce, vive, siente y actúa. Es mucho más que un pensamiento. Un pensamiento es algo abstracto que nada hace. El que realiza el pensamiento es la persona que lo piensa. En palabras más sencillas, tú no eres un pensamiento, tú eres un pensador. Aquí no dice que el Logos era algo que Dios pensaba. Aquí dice que el Logos era Dios. No se ocupa tanta ciencia para ver la incoherencia antibíblica y absurda de los unicitarios. Dios no es una idea, Dios no es un pensamiento. Nuestro Dios es personal, por lo tanto el verbo tiene que ser personal, porque Dios es personal y el verbo era Dios, así de sencillo. ¿Pero en qué se basa este unicitario para esta incoherencia que alega? Está diciendo que en Juan 1:3 Logos no puede ser una persona divina distinta a Dios Padre, porque en Salmos 33:6, Hebreos 11:3 y 2 de Pedro 3:5 el término Logos no se refiere a una persona divina distinta a Dios Padre. Este supuesto paralelo que se quiere inventar este unicitario se conoce como un paralelo semántico. Un paralelo semántico consiste en la reiteración del significado de una misma palabra o frase, pero dicha de otra manera, es decir, cuando del significado de una palabra o una frase se repite de otra forma. Pero ¿cómo es que este unicitario justifica este paralelo semántico que se ha inventado? No lo hace. Que yo haya visto en los primeros minutos, en ningún momento él hace ni siquiera un intento de mostrar las bases gramaticales, sintácticas o contextuales en el prólogo de Juan 1:1-18, sobre las cuales se tiene que declarar el significado de Logos como idéntico a los pasajes en los otros libros de la Biblia que cita. Las palabras pueden tener más de un significado dependiendo del contexto. Veamos algunos ejemplos. Tarde. Esta tarde llegó, significando las horas después del mediodía. Llegó la tarde, significando que no llegó a tiempo. Planta. 1. Las plantas tropicales, significando matas, árboles o arbustos. 2. Las plantas de los pies, significando una parte del cuerpo. Permítame dar un ejemplo simple y fácil de comprender que demuestra las conclusiones absurdas en las cuales caemos cuando nos dejamos llevar por este tipo de falso paralelo semántico de este unicitario. Regresemos a mi libro en la página 18-19 de mi libro, donde nos dice lo siguiente. Entonces la manera en que se usa una palabra es de lo más importante para determinar lo que significa. Un texto sin contexto es un pretexto para engañar. Por ejemplo, no es lo mismo decir esa muchacha tiene un comportamiento muy fino que decir ese alambre se puede romper porque está demasiado fino. En estas dos frases la palabra fino tiene dos significados completamente distintos. Uno tiene que ver con una cualidad, el otro tiene que ver con una medida. Sin embargo, sigue siendo la misma palabra en ambos casos, fino. Cuando aplicamos el argumento unicitario a este ejemplo, terminamos con un alambre que se comporta de manera muy fina o una muchacha muy flaca, pero la realidad es que ninguna de esas dos ideas existen aquí. Esta conclusión absurda a la cual nos lleva el falso paralelo semántico nos revela la invalidez del argumento, o sea que este es precisamente el tipo de incoherencia que resulta cuando se dice que el Logos significa
en otros pasajes bíblicos tiene que ser lo mismo que significa en Juan 1.3, sin haber presentado evidencia alguna que en el prólogo de Juan 1.1.18 el sujeto del logos es tan siquiera una sola vez identificado como algo abstracto, impersonal. Entonces, cuando las bases sobre las cuales se edifica un argumento son falsas, siempre se produce un argumento falso que nos lleva a creencias falsas, incoherentes y contradictorias, como podemos observar claramente de parte de los unicitarios. Amén.